Bienvenidos a un capítulo especial de África 7 días en France 24. Este es un magazine informativo 100% dedicado al continente africano. En esta oportunidad les presentamos el segundo de nuestros dos especiales dedicados a la conmemoración de las 8 independencias que tuvieron lugar en el continente africano en agosto de 1960. Un año que marcó la historia del continente, especialmente para los países francófonos de África Occidental. Uno de ellos es Benín, también Níger, Burkina Faso, Costa de Marfil, Chad, Congo Brazzaville, República Centroafricana y finalmente Gabón. En este capítulo recordaremos las independencias de los segundos 4 de ellos, y es que después de Benín, Níger, Burkina Faso y Costa de Marfil, países cuyas historias vimos la semana pasada, continuamos hoy hablando de Chad. Este país proclamó su independencia el 11 de agosto de 1960. La conmemoración genera reflexiones en cuanto a esta nación y su relación postcolonial con Francia. Chad enfrenta la inestabilidad económica a pesar de sus reservas de petróleo. El 11 de agosto de 1960, la capital de Chad aún no se llamaba Yamena, sino Fort-Lamy, y los antiguos colores de la bandera francesa todavía ondeaban para luego dar paso al azul, dorado y rojo del actual tricolor nacional. El presidente del Consejo, François Tombalbaye, recibe en la capital a diplomáticos extranjeros y notables de todo el país. Chad es un territorio enorme en la encrucijada del desierto y el Ecuador. Los pueblos originarios son numerosos, igual que sus jefes. El cacicazgo y el sultanato en su conjunto en Chad tiene su existencia, una estructura tradicional que no debe ser abolida abruptamente. Dicho esto, he integrado a los jefes y sultanes en el desarrollo constructivo de Chad. Non pas dans le parti progressiste, mais dans l'ensemble de l'évolution constructive du Tchad. A partir de 1870, Francia quiso competir con los británicos ya establecidos en el continente. La misión de África Central, dirigida por los capitanes Boulouet y Chanoine, cometió atrocidades contra la población. En 1900 se fundó Fort-Lamy. La capital toma su nombre de uno de los exploradores que murió en el lago Chad. 20 años después, la colonia se integró al África Ecuatorial francesa. En 1940, el gobernador de Chad, Félix Sévois, fue el primero en ofrecer a Charles de Gaulle una porción de tierra y un ejército para reconquistar la metrópoli. De allí parten las tropas comandadas por el general Leclerc. 20 años después, el general propone a los estados que desean la independencia formar la Comunidad Francesa, propuesta aceptada por referéndum. En 1962, François Tombalbaye fue elegido presidente de la República y abogó por la chaditude, es decir, el regreso a las costumbres africanas. Pero su paranoia y autoritarismo generaron resistencia en un país con graves problemas económicos. El 13 de abril de 1975 fue asesinado durante un golpe militar. Pues después de Benín, Níger, Burkina Faso, Costa de Marfil y Chad, que acabamos de ver, fue el turno de la República Centroafricana, que proclamó su independencia el 13 de agosto de 1960. Un país en el corazón de África, a orillas del río Ubangi. Cuando obtuvo la independencia el 13 de agosto de 1960, la República Centroafricana quiso desarrollar vías de transporte para exportar su riqueza representada en algodón, café y recursos minerales. Fue David Dacko, de apenas 30 años, quien lideró ese proceso con pocos meses en el poder. La República Francesa acaba de reconocer la independencia y la soberanía internacional de la República Centroafricana. Y por ello, en nombre de mi país, quiero agradecer al gobierno francés. Francia ha demostrado así, una vez más, a los ojos del mundo, que su misión era la protección de la libertad. Durante siglos, la esclavitud transsahariana diezmó la población de África Central. A finales del siglo XIX, los belgas son los primeros europeos en encontrar el río Ubangi, pero son los franceses quienes la convierten en colonia. La Ubangi-Chari pronto fue integrada al África Ecuatorial francesa. La colonización fue brutal, con trabajo forzado y saqueo de recursos. Le spectacle dans les villages que nous avons parcourus, c'était le fait d'arrêter tout le monde dans le village. En los pueblos los hombres eran detenidos desde los 12 años. Los ataban con una soga al cuello y los llevaban junto a la plantación de algodón, donde trabajaban todo el día sin comer ni beber.
Algunos morían trabajando y eso me marcó. Et beaucoup sont morts de cela, et ce spectacle m'a marqué. En 1946, Barthélemy Boganda, miembro de la Asamblea Nacional Francesa, creó el Movimiento para la Evolución Social del África Negra, el MESAN. Se le considera el padre fundador de la nación centroafricana. Pero no asistió a las celebraciones de la independencia, pues su avión se estrelló el 29 de marzo de 1959 en extrañas circunstancias. Francia impone en el mando a David Dacko a expensas de su heredero Abel Gumba. 6 años después fue derrocado en un golpe de estado que benefició a su primo y jefe de gabinete, Jean-Bedel Bokassa. El soldado se proclama emperador de la República Centroafricana. Él a su vez fue derrocado por Francia en 1979. Hablamos ahora de la República del Congo, también conocida como Congo-Brazzaville. Este país se independizó de Francia el 15 de agosto de 1960. Veamos la historia. En 1880, el explorador francés Pierre Savorgnan de Brazza negoció un acuerdo con los Bateke para establecer un protectorado francés en la orilla norte del río Congo. 30 años después, el territorio se convertirá en una colonia del África ecuatorial francesa donde se impone el trabajo forzoso y las condiciones de vida son muy duras. En 1928, los trabajadores se levantaron durante la construcción del ferrocarril Congo-Océan entre Brazzaville y Pointe-Noire. Según los historiadores, este trabajo costó la vida de al menos 17.000 personas. Esta historia no es mencionada por la televisión pública francesa en 1952, cuando se pintó un retrato dityrambico de Brazza que evoca el desarrollo de la colonia. Décerné le titre de père des esclaves. Depuis, la présence française n'a cessé de transformer le pays. Des routes percent la forêt, des ponts sautent des rapides, des villes modernes sont nées. La independencia fue obtenida en 1960, en medio de un clima de enfrentamientos entre movimientos políticos de base étnica. El líder, Fulbert Yulu, se convierte en el primer presidente de la República de Congo, a menudo llamada Congo-Brazzaville por el nombre de su capital. El ministro de Asuntos Culturales del general de Gaulle, André Malraux, representó a Francia en esta ceremonia. 3 años más tarde, Fulbert Yulu fue derrocado en lo que fue el primero de una larga serie de golpes de Estado. Hoy, la oposición congoleña se queja de que el actual presidente, Denis Sassou Nguesso, ha estado gobernando el país de manera casi ininterrumpida durante más de 4 décadas. Y es que además de los 8 países que se independizaron en agosto de 1960, otras 9 naciones consiguieron su soberanía durante ese mismo año para un total de 17, 14 de ellas excolonias francesas. Sobre este tema hablamos previamente con Wilfried Massamba, cineasta y fotógrafo y también líder social, nacido en la República del Congo y radicado en Bogotá, Colombia. Para él es importante reflexionar sobre los avances que se han obtenido durante estos 60 años en el continente. Congo, mi país, supongo que está celebrando 60 años de independencia, sin pompa y con lágrimas y recordimientos. Hace 10 años, en víspera del cincuentenario de la independencia, yo me preguntaba, ¿qué hemos hecho? ¿Qué han hecho con nuestra independencia? Hay fecha como esta, fecha que marcan la historia, fecha que nos hacen recordarlas, fecha congelada en la memoria colectiva. Hay algunas de estas fechas en las que vale la pena detenerse. El 17 de enero de 1961, Patrice Lumumba fue asesinado. Desde entonces ha entrado en la historia de África como un héroe. Congo, nuestro país celebró con gran pompa el 15 de agosto de 2010 el 50º aniversario de su independencia, que debemos recordar. Que hemos tenido 6 presidentes y 3 guerras civiles, que tenemos petróleo, madera y un país magnífico. Que debemos preguntar a nuestros padres qué han hecho con su independencia, qué balanza nos dejan, una juventud desilusionada, una flagrante falta de infraestructura, una existencia social explosiva, una situación económica irregular, un futuro revuelto. ¿Qué Congo queremos para nuestros hijos, para sus nietos? Una sociedad justa y equitativa, un país abierto y orgulloso de su diversidad, un país donde todos los congoleños encuentran felicidades y alegría para vivir allí.
Y después de escuchar la opinión de Wilfried Massamba, terminamos esta serie de 2 programas especiales de África 7 días hablando de las independencias de 1960 con Gabón, que conmemora justamente la emancipación de su país el 17 de agosto de ese mismo año. El 17 de agosto de 1960, el pueblo de Gabón estaba dispuesto a rebelarse y los ojos estaban puestos en la Asamblea Legislativa de Libreville. A pesar de su inconformidad ante la independencia que se le impuso, el primer ministro Léon Mba firmó un tratado con André Malraux, enviado por el general de Gaulle. En el siglo XV, los portugueses desembarcaron en un estuario que, según decían, parecía un traje de marinero. Lo llaman Gabón o Cabán en portugués. Y pronto se les unirán los holandeses, ingleses y franceses, atraídos por los yacimientos de oro, de madera y por los esclavos. En 1837, el almirante Huet William firmó un tratado con los reyes Mpongwe para establecer una base permanente. 12 años después, un barco de esclavos fue detenido en la costa. Los esclavos fueron liberados y ellos fundaron Libreville, la actual capital. En 1940, el presidente francés, Charles de Gaulle, fue recibido por el gobernador del África Ecuatorial francesa, Félix Éboué. El territorio es finalmente tomado por la Francia Libre, nombre dado al gobierno en el exilio francés fundado por de Gaulle en ese mismo año. Después de la guerra, Léon Mba inició su ascenso político, creó su partido y se convirtió en el alcalde de Libreville. Poco apreciado en un principio por los franceses, pero buen estratega, logra suplantar a su rival, Jean-Hilaire Robin. Poco después de la independencia, disolvió la asamblea y estableció un régimen autoritario. Somos un pueblo pequeño. Necesitamos progreso para elevarnos como nación. Creo que la oposición frustra nuestros planes. Debe haber un solo movimiento. Il faut absolument qu'il y ait un parti uni. 4 años después fue derrocado por el ejército, pero las tropas francesas intervinieron para devolverlo al poder. Para París no se trata de perder el control de Gabón, que ha suministrado petróleo a Francia desde la pérdida de Argelia. A su muerte en 1967 fue reemplazado por uno de sus parientes aprobado por el Elísio, Albert Bernard Bongo. Pues recordándoles que cada 23 de agosto se conmemora el Día Internacional para recordar a las víctimas de la trata de africanos esclavizados y su abolición, finalizamos este capítulo especial de África 7 días y los invitamos a continuar con más información en nuestra página web france24.com. Quédense con nosotros, nos vemos más adelante con más información aquí en France 24.